Bueno, gente, espero que se encuentren realmente muy bien. Por supuesto, les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos dedicadas a las meditaciones metafísicas de René Descartes. René Descartes. Estamos abordando la edición de Editorial Gredos, como así también la edición con traducción y notas de Pablo Pavesi de Editorial Prometeo. Eso ya está en los videos anteriores en los cuales hemos abordado distintos temas y cuestiones referente a las distintas ediciones y ediciones también de traducción de la obra Meditaciones Metafísicas. Dicho todo esto, nos vamos a centrar principalmente en la segunda meditación metafísica para no robar demasiado tiempo. Mencionaré algunas pequeñas cosas de repaso de la primera, pero sin extenderme, y quienes lo hayan visto o quienes no, les recomiendo ir de nuevo hasta al video anterior, la clase anterior, y si no, continuar ya directamente con esta segunda meditación. Dicho esto, vamos entonces a las anotaciones que realicé para esta segunda meditación. Bueno, bien, estamos entonces ya con las anotaciones de René Descartes, Meditaciones Metafísicas. Bueno, hablamos de las ediciones que estábamos utilizando por Pablo Pavesi de Prometeo, por la de Traducción y Notas de Jorge Aurelio Díaz de Madrid, creo, que es la que mostré recién, y que estamos citando la edición en francés del volumen 9 que como menciona ahí, X-1, que es correspondiente a la edición de Adam Taneri de 1996. Mencionamos todo el tema de las distintas ediciones en latín, las primeras dos de 1641, 642, 647 la edición francesa, que es la que estamos nosotros contraponiendo. Y por supuesto, les recuerdo que pueden apoyar el contenido del canal adquiriendo mi libro, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, y Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche. Ambos libros pueden adquirirlo en formato físico y digital por la plataforma de Mercado Libre o Amazon. Y con eso, obviamente, como ya saben, me ayudan muchísimo. Sabemos que la obra comienza con una carta a la doctora de la Sorbonne, donde pide que se tome su trabajo bajo su protección y que esta cuestión de Dios y del alma no es algo que hace referencia a la fe, porque quienes tienen fe no necesitan de ello, pero que hay que tratar de explicarlo mediante la razón. Bueno, habla que cultivó determinado método, y en la primera meditación, que en esa síntesis, que es lo que podemos abordar nosotros acá, avanza sobre las razones por las cuales podemos dudar en general de todas las cosas, alcanzar un fundamento como en la ciencia, sobre todo la contraposición con la aritmética y la geometría, ¿no? Esta cuestión de no importa si yo esté despierto o dormido, siempre 2 más 3 es 5, y un cuadrado, cada vez que cuente sus lados, son 4 lados, ¿no? Hay que desprenderse de las falsas opiniones, de destruir todos los prejuicios para liberar el espíritu, esta cuestión de que los sentidos nos engañan y que cuando dormimos nos representamos cosas, lo mismo que sucede con los insensatos cuando están despiertos, que pueden imaginarse, engañarse y tener ilusiones con frecuencia. Esta cuestión del sueño, bueno, también una crítica, una primera crítica a la imaginación, o ubicando el rol de la imaginación, donde podemos imaginarnos, representarnos figuras de sirenas, sátiros, que son una cierta mezcla y composición de miembros de diversos animales y de cosas que aparentemente sí existen en el mundo exterior, ¿no? Y con lo cual nosotros tenemos contacto. También a partir de la res extensa, de que hay cosas extensas fuera, hay estas cuestiones de la figura, de la cantidad, de la magnitud, del número, que ocupan un espacio, que ocupan un tiempo, una duración. Este, mm, Eso es interesante, como ya va avanzando también no solamente del aspecto interior y de ese yo, del yo, sino también de la res extensa, ¿no? Esta cuestión de que Dios me ha creado y que habla de que Dios tiene que ser la suprema bondad, soberanamente bon, y esta cuestión de que si fuera algo imperfecto, yo sería también muchísimo más imperfecto.
salirse de la costumbre y de la pereza, que eso constituye un mal. Nosotros habíamos mencionado que también el tema de la costumbre y la pereza y esos prejuicios que ya nos vamos conformando son una crítica que también Kant va a abordar en Basis of Cleron de 1784. Y después, bueno, esta cuestión que ya aparece también como una cuestión retórica, casi como un recurso que utiliza Descartes, que es la idea del genio maligno. eh, que, bueno, supondré entonces que hay no un verdadero Dios que fuente soberana de verdad, sino un cierto genio maligno, no menos astuto y engañador que poderoso, que ha empleado toda su destreza para engañarme. Me voy a considerar sin cuerpo. No a esta cuestión, ¿no? Pensaré que todas las cosas exteriores no son más que ilusiones y engaños. Él no dice necesariamente que sean ilusiones y engaños y que él no tenga cuerpo, pero sí voy a pensar como si, considerar como si, suponer esta cuestión, ¿no? Ahí que tiene que ver con... Porque después en las objeciones va a aparecer ese sentido. Bueno, o nuevamente este espacio publicitario, que apoyen por favor el canal con los distintos libros. Y bien, ahora sí, dicho esto, segunda meditación metafísica, el resumen, que la síntesis a cada uno de las distintas meditaciones que conforman lo que podemos, antes de que comience la obra, hay un párrafo dedicado a cada una de las meditaciones. Fui un poco rápido porque esta meditación, la segunda, es un poco más extensa justamente que la primera, y se va complejizando también el tema, así que nada, aprovechar ahí un poco más el tiempo. En esta síntesis, suponer que no existe ninguna de las cosas sobre cuya existencia nuestro espíritu, el esprit, tenga la menor duda. Suponer, ¿no?, que no existe ninguna de las cosas. El espíritu reconoce que es absolutamente imposible que él mismo no exista. Distinguir lo que pertenece a la naturaleza del espíritu y al del cuerpo, dos sustancias, ¿no? La sustancia pura del alma, el cuerpo humano, también, obviamente como sustancia, pero bueno, va a hablar también de los distintos atributos que conforman el cuerpo y seguir un orden como se sirven los geómetras, adelantar todas las cosas de las cuales depende la proposición que se busca antes de concluir algo de ello, y las sustancias diferentes, espíritu y cuerpo, en relación a Dios, ¿no? Dios como sustancia infinita, perfecta, completamente pura, el alma también como sustancia pura, y el cuerpo concebido en general también como sustancia que no perece, pero el cuerpo humano, dicho por decirlo, el cuerpo de una cosa sí perece, corruptible, etcétera, ¿no? Bueno, más abajo ahí también ya lo retomamos. Dice, por lo general todas las sustancias, es decir, todas las cosas que no pueden existir sin ser creadas por Dios, son por naturaleza incorruptibles y no pueden nunca dejar de ser si no son reducidas a la nada por ese mismo Dios que quisiera quitarle su concurso ordinario. Todas las sustancias, todas las cosas que no pueden existir sin ser creadas por Dios son por naturaleza incorruptibles. Esta cuestión de lo infinito de Dios, lo perfecto de Dios, hace que en alguna manera entiendo que todas las cosas sean en Dios, casi después lo que va a plantear de cierta manera Spinoza, y de hecho que me parece hay una, más adelante aparecerá esta cuestión, que hay una única y suprema sustancia, pero después me termina hablando de otras sustancias como el alma y el cuerpo. Entonces parece ahí que Descartes termina cayendo en una contradicción. El cuerpo, tomado en general, es una sustancia, no perece, y el cuerpo humano, formado de miembros y otros accidentes, es divisible y perece. Em, y el alma es pura sustancia, inmortal, quiere, concibe, siente. Bueno, todo esto lo voy a ir desarrollando. Bien, acerca de la naturaleza del espíritu humano y qué es más fácil de conocer que el cuerpo. Recapitulación. El primer párrafo dice, hay que alejarse de todo aquello en lo que puedo imaginar la menor duda, lo mismo que si supiera que es por completamente falso.
Bueno, voy a abrir acá también, que tengo el libro a mano. Y dice así, ¿no? Disculpen. Dice así, encontrar algo cierto, tener certeza que en el mundo no hay nada cierto, encontrar un punto fijo y seguro como Arquímedes. Mm, Acá la pregunta, ¿soy algo? ¿No soy algo? Negamos el cuerpo y los sentidos. Está bien, los negamos, pero ¿soy solamente cuerpo y sentidos? ¿Soy acaso tan dependiente del cuerpo y los sentidos como para no poder ser sin ellos? ¿No me he persuadido también de que yo no era? Ciertamente no. O sea, niego el cuerpo y niego los sentidos porque me engañan, porque son algo que están fuera de mí, pero no necesariamente es que yo no sea por eso. Sin duda que yo era, si me he persuadido o solo si yo he pensado algo. Sin embargo, hay no sé qué engañador muy poderoso y muy astuto que emplea toda su destreza en engañarme siempre. Pero entonces, no hay duda de que soy si me engaña, y que me engañe cuanto quiera. Él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo. O sea, termina la primera meditación con esta cuestión. Bueno, afirma que cualquier cosa de la que yo tenga la menor duda lo voy a tomar como si fuera absolutamente falso. Y propongo que hay un cierto genio maligno, no menos astuto y engañador que poderoso, que emplea toda esa destreza en engañarme. Que me engañe cuanto quiera, pero algo que no va a poder evitar es que yo sea. Él no podrá nunca hacer que yo no sea nada mientras que yo piense ser algo, ¿no? Por eso pasa, bueno, esta pregunta, ¿soy algo? Sí, yo soy. Dice, je suis, j'existe. La proposición yo soy, yo existo, je suis, j'existe, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncio, que la concibo en mi espíritu. Aunque no conozco todavía con suficiente claridad lo que soy, qué soy, ¿no? En griego, esta cuestión del TST y el ser, ton. Yo acá marco, me fui un poco por las ramas en el análisis que hice de esta meditación y voy a lo siguiente, ¿no? Con esta, los griegos para designar los entes, ¿no? O el ente, ton, y los entes, taon, ta, literalmente, que quiere decir las cosas que existen, y nosotros cuando abordamos la filosofía de Heráclito, fuimos un poco por esta vía. Y sí, está bien, taon, ta, las cosas que existen, que están ahí, que damos por hecho que existen. Ahora, ¿qué son esas cosas que existen? Ahora, esa pregunta de qué es el TST. Sin embargo, en esta pregunta que retoma Heidegger de Leibniz, que es ¿por qué es el ente y no más bien la nada? Sí, bueno, cuando preguntamos qué es el ente, ya damos por supuesto de que el ente es. Y hay una cuestión que se induce a una doble significación de la palabra toón, el ser que tiene que ver a lo entitativo del ente y al ser del ente. Porque nosotros podemos, cuando este error, vamos a avanzar un poco, la diferencia ontológica, ¿no? De Heidegger. La crítica de Heidegger a la metafísica como olvido del ser, como una Selbstvergessenheit, aparece lo siguiente, ¿no? Que cuando el error de la metafísica y de la metafísica como historia del olvido del ser es preguntar por el ser y responder por lo ente. Y en esta respuesta, justamente ahí me parece que es algo que se incurre a partir de la terminología toón, donde al preguntar por el ser, se responde por lo ente y se responde por lo entitativo del ente, cuando en realidad tendríamos que estar preguntando por ese ser del ente. Lo que hace que el ente sea en lugar de que sea no ser, digamos. ¿Acaso son lo mismo el ente y su ser? Hay que diferenciarlos, dice Heidegger en Einführung in die Metaphysik, ¿no? De la Gesamtausgabe 40, en Seite 23, 24, la página 23-24 de la Introducción a la Metafísica.
¿Acaso son lo mismo el ente y su ser? Hay que diferenciarlos. ¿Qué es, por ejemplo, en este trozo de tiza el ente? ¿Qué es en este libro el ente? Esta pregunta ya es ambigua porque la palabra ente se puede entender según dos puntos de vista, tal como la expresión griega toón. El ente significa, en primer lugar, lo que en todos los casos es entitativo, scient, o sea, no sign de ser, sino Saint de, bueno, Scient de Daseiende, ¿no? Lo ente. En particular, esta masa blancuzca y de tal y cual forma, blanda y quebradiza. Bueno, me empieza a describir el ente de la tiza, ¿no? Podemos decir, este libro con forma rectangular, hecho por hoja de papel, con tapa dura, con un dibujo en la tapa. Bueno, está bien. Eh, lo que es en todos los casos entitativo en particular, ¿no? Esta masa blancuzca de tal y cual forma, blanda y quebradiza. En segundo lugar, el ente significa aquello que, por así decirlo, hace que lo así llamado sea un ente y no más bien un no ente. Aquello que en el ente, si lo es, constituye su ser. Bueno, ¿qué hace que el libro sea libro? ¿Cuál es la esencia de ese libro? Conforme a esta doble significación de la palabra griega ton, el ent, porque, bueno, esta cuestión, ¿no? Heidegger dice esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es, que el libro sea libro y no sea otra cosa. Porque, a ver, hojas, tapa dura, puede ser una libreta, puede ser un almanaque, puede ser otra cosa, y no un libro, y no tampoco necesariamente este libro. El ente apunta con frecuencia a su segundo significado, por tanto, no al ente mismo. Em, lo que es entitativo, sino a lo que es la entidad, el ser ente, el ser. A eso tiene que referir Ton, al ser ente, al ser. En cambio, en su primer significado, la primera significación de Ton, el ente designa todas o cada una de las cosas en sí misma con respecto a ellas mismas y no con respecto a su entidad, es decir, a la usía, eso que habíamos, ¿no? Esa cita me pareció interesante porque, bueno, pregunta, ¿soy algo? Bueno, sí, yo soy, yo existo. En tanto dudo, en tanto pienso, je suis, j'existe. Ahora, está bien, preguntamos con esta cuestión de Ton, es el ser del ente. Ahí ya sabemos que existe. Y podemos hacer una descripción de nuestro cuerpo y esta Ton la primera significación que tiene que ver con lo entitativo, pero hay que ir a, bueno, ¿qué es eso que soy? ¿Qué es lo que va a venir acá? Perdón, a ver, dice, la primera significación de Ton quiere decir taon, tan, o entia, y la segunda, to einai, al S, latín, ¿no? Al ser. Uno tiene que ver con el ente y el otro tiene que ver con el ser. Entonces la pregunta es, bueno, ¿soy algo? Sí, yo soy, yo existo. ¿Qué soy? Ahora dice Descartes, nuevamente, pegamos ese salto a esa explicación heideggeriana y dice, no hay que tomar de manera imprudente alguna otra cosa por mí. Es decir, bueno, en algún punto, hasta podríamos decir, el mismísimo Descartes no quisiera caer en esa trampa de intentar responder qué soy y caer en ese toón en primer significado. De hecho, dice, bueno, pensaba ser un hombre, dice, un animal racional, eh, un zoón politicón, ¿no? Ahí, clara referencia también a no, el zoón logon, perdón. Bueno, pues, no importa, referencia a Aristóteles. Habría que investigar lo que es animal y lo que es racional, o sea, nos estamos abriendo. Y acá pasa a una cuestión, ¿no? Todavía no responde necesariamente al que soy. Después va a venir esta cuestión donde dice, bueno, incluso, ¿no? Casi también discutiendo no solamente con Aristóteles, sino también con Platón, esta cuestión, bueno, soy un hombre, un animal racional, una diferencia entre cuerpo y alma. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma?
Con respecto al cuerpo va a decir lo siguiente, ¿no? Dice, por cuerpo entiendo todo lo que puede ser delimitado por alguna figura, lo que puede estar comprendido dentro de algún lugar y llenar un espacio de manera que todos los demás cuerpos estén excluidos de él. O sea, un cuerpo algo extenso o res extensa, una cosa extensa, ocupa un espacio. Y lo que ocupa ese espacio no lo puede ocupar otra cosa. Y de hecho me parece que también ahí por esa vía y con esta cuestión geométrica, este, iría o habría alguna también relación, y esto lo arriesgo así, lo dejo ahí picando, con la estética trascendental kantiana, ¿no? Esta cuestión de no nos podemos representar figuras sin espacio, y esto de estas cuestiones a priori que en nuestra representación de tiempo y espacio, dice, bueno, cuerpo necesariamente ocupa un espacio, que habría que revisar también metafísica de Aristóteles en toda esta discusión. Dice, lo que puede ser sentido, ya sea por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, lo que puede ser movido de muchas maneras, no por sí mismo, sino por alguna otra cosa extraña, de la cual se ha tocado y de la cual reciba la impresión. Bueno, toda esta definición de cuerpo ocupa el espacio y todo lo que tiene que ver con los sentidos también, ¿no? Ahora nosotros sabemos que no tenemos un conocimiento certero de ese cuerpo y tampoco tenemos, podemos tener un conocimiento certero por medio de esos sentidos que afectan al cuerpo y que nosotros de alguna manera vamos a pensar. Entonces, dice el alma, piensa en los atributos del alma y dice, bueno, ¿qué tiene que ver con el alma? ¿O qué yo concibo que tiene que ver con el alma? Y dice, bueno, alimentarme. Bueno, pero para alimentar estoy relacionado con el cuerpo, o sea, no hay algo puro ahí. Caminar, bueno, lo que muevo es el cuerpo, aquello extenso que ocupa un espacio. Tampoco es algo puro. El sentir, bueno, todos mis sentidos, eso del olfato, del gusto, del oído, del tacto, de la vista, hay una influencia o una participación del cuerpo. Ah, pensar, dice. El pensamiento es un atributo que me pertenece y que no puede ser desprendido de mí. Entonces, ojo, entonces, ¿qué soy? Una cosa que piensa. Un je sais que pense, dice una cosa que piensa, res cogitans, ¿no? Cosa pensante. Yo soy, yo existo, je suis, j'existe. Dice, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo existo? O sea, ¿existo únicamente cuando pienso? Y si no pienso, ya dejo de existir? Eh, hay un mexicano que hace humor, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Es un mexicano de pelo largo que usa siempre unos anteojitos chiquitos y dice, bueno, entro a un baño público y cuando entro al baño, tiene el sensor de la luz, dice, estoy haciendo lo segundo en el baño y de pronto como no hay movimiento, la luz se apaga y queda todo en oscuro. Entonces dice, ahí tuve una duda existencial, ¿dejé de existir? Y en esta cuestión, ¿no? De que uno todo el tiempo dice, bueno, no soy un robot que tiene que confirmar justamente con las claves, las contraseñas, esta cuestión de dar cuenta de que uno no es un robot. Bueno, están ahí como, no soy un robot. Yo le tengo que confirmar a un robot que no soy un robot, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Este, yo soy, yo existo, esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? A saber, por el tiempo que piensa o que piense, porque tal vez sea posible que si yo, a ver, voy a buscarlo ahí porque que piensa, que no hice lío. Eh, yo soy, yo existo, que piense, perdón. Yo soy, yo existo, esto es cierto, pero ¿por cuánto tiempo? A saber, por el tiempo que yo, que piense. Porque tal vez sea posible que si yo dejara de pensar, cesara al mismo tiempo de existir. Ahora no admito nada que no sea necesariamente verdadero, por lo tanto no soy, hablando con precisión, sino un je sais que pense, ¿no? Una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón, que son términos
cuyo significado me era desconocido hasta ahora. Así pues, soy una cosa verdadera y en verdad existente. ¿Pero qué cosa? Lo he dicho, un yo sé que pons, ¿no? Eh, una cosa que piensa. ¿Qué dice acá, no? Bueno, esta cuestión, cuyo significado me era desconocido hasta ahora. Y quiero resaltar lo siguiente. Dice, un espíritu. Soy una cosa que piensa, ¿no? Es decir, un espíritu, un entendimiento, una razón. Bueno, está usando casi, o porque todavía no sabe realmente qué es lo que soy, y dice una cosa que piensa, res cogitans, eh, pero me llama la atención esta cuestión, ¿no? Todavía espíritu, entendimiento y razón están casi utilizados como para significar lo mismo, o todavía no encuentra, no sé, realmente habría que ser un estudioso de Descartes para saber si hay ya una separación entre razón, entendimiento, espíritu, em, o los está implementando como sinónimos. ¿Por qué me refiero? Porque bueno, en Kant ya sabemos que razón es una cosa, entendimiento refiere a otra, a esta unidad, a encontrar una unidad de los conceptos, a la imaginación que le da como la materia prima al entendimiento, los sentidos, por lo cual nosotros tenemos ese conocimiento inferior, etcétera, ¿no? Ya hay todo como un sistema de proceso en ese conocimiento mucho más estructurado, pensado, cada uno de los nombres tiene una posición y un rol determinado que no sé en Descartes necesariamente si esto está así. Si encontramos una crítica a la imaginación y con respecto a yo soy una cosa que piensa, res cogitans, que hay una prioridad, por decirlo de alguna manera, con respecto al espíritu, el entendimiento y la razón, y que la imaginación ya está como en un plano inferior. Y que nosotros, si en esta cuestión, ¿no? Parecía ser que entre la primera y la segunda edición de la crítica de la razón pura hay como un corrimiento de la función de la imaginación, ¿no? Y que eso lo señala muy bien también Heidegger en el texto sobre Kant y el problema de la metafísica, donde, a ver si lo logro encontrar, la imaginación trascendental y su problema con el tiempo. em, Hay un señalamiento que yo había marcado. La imaginación trascendental ofrece la posibilidad de una fundamentación del conocimiento ontológico y por ello de la metafísica en relación al problema central de toda la obra. La primera merece por ello preferencia ante la segunda, ¿no? Esta cuestión de la imaginación trascendental. Em, y había otra cita, pero bueno, nada. La imaginación es la imaginación trascendental que da nacimiento al tiempo como sucesión de ahora y por hacer surgir a el tiempo originario. Bueno, habría como, para que se entienda, habría como un lugar privilegiado de la imaginación, que eso después se termina corriendo en la segunda edición de la crítica de la razón pura. eh, y em, después, acá, bueno, encontré ya de paso hay otra cosa que retoma también de la cuestión con respecto al T-Steam, que ahora después lo voy a agregar también al texto.
Pero bueno, quiero que quede claro que había un lugar preponderante de la imaginación y eso después Kant en la segunda edición como que se retrotrae, habría que buscarlo directamente en la crítica de la razón pura. Y acá Jean Descartes tiene un lugar crítico, la imaginación, y dice así, ¿no? Eh, res cogitans, ¿no? Esto de la cosa que piensa, el espíritu, entendimiento, razón, pero no imaginación. Mi existencia no depende de las cosas cuya existencia todavía no me es conocida. Em, entonces, o sea, mi existencia depende de que yo estoy pensando y con eso está relacionado el espíritu, el entendimiento, la razón. No la imaginación, o sea, de cosas que yo en algún momento me haya imaginado, que puedo imaginarme que pueden existir o que puedo representarme, y jugar y mezclar con figuras, etcétera, ¿no? O sea, no depende de la imaginación. Nada que pueda ser fingido o inventado por la imaginación. Fingirías imaginar hacer algo que no soy. O sea, la imaginación me llevaría a error. Y por eso también, ¿no? Yo insistía con esta cuestión de la antropología kantiana y de las dos críticas, la crítica de la razón pura y la crítica del juicio, donde se desarrolla toda esta característica de la imaginación productiva, imaginación reproductiva, y cómo la imaginación nunca es una creatio ex nihilo, sino que toma elementos que nosotros ya conocemos para poder jugar con eso, spielen, ¿no? Para poder crear nuevas figuras. Imaginarnos otra cosa que contemplar la figura o la imagen de una cosa corporal. Nada de lo que puedo comprender por medio de la imaginación pertenece a ese conocimiento que tengo de mí mismo. Eso, ese conocimiento que yo puedo tener de mí mismo viene de la mano del espíritu, del entendimiento, de la razón, y de que yo soy una cosa que piensa en última instancia y en primera instancia. Hay que apartarse de la imaginación. La imaginación, con esa fantasía y con esa posibilidad de fingir y de crear, de mezclar, nos puede inducir error. Del modo de conseguir a partir de ella para conocer de manera clara y distinta. No nos lleva al camino de la verdad, la imaginación. Ahora, ¿qué es una cosa que piensa, no? ¿Qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es decir, una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. Ya sabíamos, ¿no? Afirma, vamos, todo el proceso. ¿Soy algo? Sí, soy algo. Soy, existo. Ahora, ¿qué soy? Bueno, una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Una cosa que piensa, que es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y que siente. No es verdad poco si todas estas cosas pertenecen a mi naturaleza. Soy el que duda casi de todo, soy el que entiende y concibe ciertas cosas, soy el que asegura y afirma cuáles son verdades, cuáles no, el que niega todas las demás, el que quiere y desea conocer cosas nuevas, el que no quiere ser engañado, el que imagina muchas cosas. El poder de imaginar está en mí y hace parte de mi pensamiento. No importa si hay algo fuera o no, pero yo me lo puedo imaginar, ¿no? El que siente por medio de los órganos del cuerpo. Y acá se desarrolla todo el ejemplo de la cera. Yo no me quiero detener mucho en esto. Pero bueno, acá aparece también esta cuestión de qué soy y con el cambio también de los atributos, pero que la cera continúa siendo cera como la tiza continúa siendo la tiza, o lo que hace que la tiza sea tiza y lo que hace que la cera sea cera y que cada uno de nosotros sea nosotros, ¿no? Que tiene que ver con el alma y no tiene que ver necesariamente con el cuerpo. Permanece la misma cera después de encenderla, la vela, ¿no? Hay que confesar que permanece y nadie lo puede negar. Y esta cuestión del cuerpo, de reconocerle la cera también el cuerpo extenso, flexible, mudable, y que no se lo puede conseguir por la imaginación, sino que se le conoce por la vía del entendimiento. Bueno, para ir cerrando también con esta segunda meditación, afirmo mi existencia por medio que algo que está ahí fuera. Esta parte me parece central y genial del texto de Descartes, al menos de esta segunda meditación, que es sumamente importante e interesante,
porque se da ese ego coito, coitare, coitato. ¿Qué es este trabalengua? Se lo escuché en una clase sobre ontología de Descartes número 2 al maestro Solocozzi, Ángel Solocozzi, donde vamos a explicar lo siguiente, ¿no? Dice así: si juzgo que la cera es o existe porque la veo, si digo que el libro es y existe porque lo veo, porque lo toco, porque lo huelo, dice, es cierto que se sigue con bastante más evidencia que soy, o que yo mismo existo, porque la veo, porque lo toco, porque lo huelo, porque lo siento, porque puede ser que aquello que yo veo no sea en efecto cera. Puede ser que esto que tenga en la mano no sea en efecto un libro, que ustedes lo que tengan en su mano no sea en efecto una computadora o un teléfono móvil. También puede suceder que ni siquiera tenga ojos para ver algo, pero no puede ser que cuando veo, o lo que yo ya no distingo cuando pienso ver, cuando pienso tocar, cuando pienso sentir, cuando pienso leer, que yo, cuando pienso, no sea algo. O sea, estoy pensando, estoy diciendo, estoy existiendo. No importa qué sea, si yo tengo un conocimiento certero de algo que está ahí afuera, de eso que yo estoy tocando, que estoy viendo, que estoy sintiendo, que estoy olfateando, no importa. Pero mientras pienso que lo estoy conociendo, que estoy entrando en relación con eso ahí afuera, yo estoy siendo algo. Entonces dice, bueno, ego coito, yo pienso y en este pensar me pienso, ¿no? Una reflexión, una representatio. Lo que, esta cuestión, ¿no? Si algo, si juzgo, si afirmo que algo existe fuera de mí, de ello se sigue que yo soy. Algo fuera de mí, cuando afirmo que hay algo fuera de mí, pruebo la naturaleza de mi espíritu, que existe. Lo que está afuera me afirma a mí. Por eso esta cuestión y esta insistencia en fortalecer y recaer en la subjetividad, ¿no? Conocemos porque lo conseguimos por el pensamiento, y esa facultad de conocer difiere de la imaginación y de los sentidos, o sea, es algo distinto a la imaginación y los sentidos, pero es este ir hacia el objeto para afirmarme a mí. Eso tiene que quedar claro. Voy al libro a conocer el libro, y no importa si conozco el libro en tanto que libro, pero en tanto yo pienso que estoy conociendo el libro, me estoy conociendo a mí, o me estoy afirmando a mí, estoy afirmando mi existencia. Ahí va el ego coito, coitare, coitato. Dicho eso, afirmo mi existencia por medio de algo ahí fuera. Excelente meditación esta, me parece clave, fundamental. Y bueno, ya saben que pueden apoyar el canal adquiriendo mi libro, El lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Heidegger, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, plataforma Mercado Libre, Amazon, formato físico y digital. Y nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha, ya con la tercera meditación, y espero que lo hayan disfrutado. Que dejen sus comentarios, sus consultas, sus dudas, si hay que repasar alguna cosa o confrontar con otra. Miren que ahí nos está esperando la ética de Spinoza y también la metafísica de Aristóteles. Dicho esto, que tengan muy buena semana. Hasta la próxima.